Bueno, buenas tardes, Ángel José Macín. ¿Sí? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por visitarme. Bueno, la verdad que hace mucho tiempo yo venía hablando con tus secretarias y demás que quería hacer esta nota, y bueno, problemas de agenda por ahí no nos daban. Pero Macín, primera pregunta, Macín con C. Acá en el norte hay muchos Macín con S y con doble S. ¿Es porque, viste, cuando venían los inmigrantes anotaban mal los nombres o es otra rama de Macín? No, es una anotación distinta. La mayoría de los Macín son con S. Creo que el original es con S. Y a mi padre lo anotaron con C. Y de ahí nosotros. Y contame cómo está conformada tu familia. Bueno, mi padre falleció hace ya más de 30 años. Tenía 55 años cuando falleció. Mi madre está en Malabrigo, tiene 84 años, le mando un saludo desde aquí. Y después tengo somos 6 hermanos. Yo soy el menor de los 6, 3 y 3. ¿Y vos sos el más chico? Yo soy el más chico, sí. Y decime una cosa, ¿y cuando eras chico, vos recordás en tu Malabrigo natal, era así tipo piel de Juda o era más bien buenito? Bueno, nosotros vivimos en el campo hasta que yo tuve 7 años. Y en el campo uno, no sé, será por el ambiente o esa época, es un poco tímido. Así que sí, jugábamos, hacíamos travesuras, pero después cuando íbamos a las fiestas, a la misa, éramos más bien tímidos, retraídos. Hablo sobre todo de mí, ¿no? Más bien tímido. Así que cuando fuimos después a vivir al pueblo, me avivé un poquito, digo, al pueblo que después fue ciudad, ¿no? Pero, así que la experiencia de la infancia fue una experiencia muy, muy sencilla, muy linda, de jugar con latitas de sardina, los autitos, de jugar a hacer partidos de fútbol con botellitas vestidas, le hacíamos las camisetas de colores. Y después todos juegos así creados por nosotros mismos en el campo, ¿no? Qué linda época, porque vos y yo te decía recién antes de empezar, no tenemos la misma edad. Yo cuando anoche googleaba un poco de tu historia, los dos estamos en el borde de los 51. No sé si vos cumplido, yo por cumplir, pero o sea que somos una misma generación que jugaba a los autitos, que jugaba al soldadito, que jugaba a la embopa o a la mancha, no sé cómo le llamaban. ¿Vos recordás esos juegos? Sí, recuerdo esos juegos en el campo, eran todos los días. Además, para algunos juegos teníamos mucho espacio, la escondida, mucho espacio, entonces era muy divertido. ¿Y te considerás, al día de hoy, si mirás para atrás retrospectivamente, te considerás que fuiste un niño feliz? Sí, yo viví en una familia de gente muy trabajadora, mi padre, mi madre también trabajaba a veces a la par de mi papá en el campo y nosotros colaborábamos. Yo me acuerdo que carpíamos algodón o juntábamos algodón, por ejemplo, y yo era chiquitito, entonces me daban un canastito y tenía que llenar ese canastito, después me pagaban por eso. Cuando éramos los más grandes ya tenían que trabajar un poco más y así también con los quehaceres de la casa, pero yo sentí mucho el cariño de mis padres, de los dos, de diferentes formas, y de mi familia, de mis hermanos también mayores que me cuidaban, de mi abuela que vivía cerca, unas tías que quedaron solteras, que vivían allí. Así que yo viví una infancia sencilla y linda. Sí. Saltemos a la adolescencia. ¿Dónde hiciste la escuela secundaria? Bueno, después, como te contaba, fuimos a vivir a Malabrigo, que era pueblo, después fue declarado ciudad, y allí terminé la escuela primaria, porque nosotros, te cuento de paso un paréntesis, ¿no? Otra cosa, nos traía en sulky primero, después en una camioneta, a la escuela mi padre, a la escuela primaria en el pueblo, al colegio de las hermanas. Y bueno, él nos enseñó mucho en eso porque nos esperaba y después iba a trabajar. Mientras nos esperaba leía un librito de espiritualidad que se llama La imitación de Cristo y después cuando regresábamos nos iba contando
algo de eso, de lo que él había leído, ¿no? Y así que yo terminé la primaria ahí en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Después hice 2 años en la Escuela 232 de Malabrigo, la histórica, la Escuela de Comercio. Y cuando tenía 14 años, para 15, pasaba tercer año, vine a vivir a Casa Nazaret, que en ese tiempo era un centro de discernimiento vocacional, y a estudiar al Subiría de Avellaneda. Así que tengo 2 grupos de WhatsApp ahora de mis compañeros de promoción de Malabrigo, de la primera etapa de mi secundaria, y después los chicos de Avellaneda de la 16ª del Subiría, de la segunda etapa de secundaria. Eso en cuanto a los estudios medios, ¿no? Yo he estado el fin de año pasado en la confirmación de mi ahijada, Avellaneda, en el Subiría. ¿Qué sentís vos cuando entras a una confirmación en ese colegio donde vos hiciste la escuela secundaria? Mucha gratitud. A mí me tocó ser también párroco un tiempo breve de Avellaneda, y bueno, sacerdotes viven ahí en la parte oeste del colegio. Mucha gratitud porque los recuerdos que tengo de esa etapa, también de la etapa de Malabrigo y de la etapa de la secundaria aquí en Avellaneda, son muy lindos, ¿no? Por un lado, Casa Nazaret, que era todo un ambiente de preparación o de discernimiento, donde trabajábamos, rezábamos, estudiábamos algunas cosas como el latín, por ejemplo, que era en vista ya al que después elegía ser sacerdote, ¿no? Y trabajábamos allí en la huerta. Y por otro lado, acá con los chicos de Avellaneda yo compartía guisos. No pude compartir todo porque el ritmo que llevábamos en Casa Nazaret tenía sus exigencias, pero cuando podía me daban permiso y venía también a algún guiso, alguna fiesta o al picnic del Día del Estudiante. Así que tengo muy lindos recuerdos de mis compañeros de curso, de compañeros que conocí o gente que conocí, también de profesores que fueron ejemplares, ¿no? Y decime, ya en esa última etapa del secundario, donde los chicos también, imaginarán asados, vos le decías a la fiesta del estudiante, ir a bailar, ¿fuiste a bailar? ¿Tenías oportunidad de ir a bailecitos, de ir alguna vez fuiste al boliche? No me acuerdo quién estaba de moda en esa época, pero tuviste oportunidad de salir con tus compañeros y disfrutar o te gusta bailar, bailabas en esa época. ¿Cómo era Ángel en esa época, a los 17 años? Sí, me gusta la fiesta, me gusta cantar, me gusta la música, me gusta bailar también, y en algunas oportunidades podía hacerlo, podía salir con mis amigos. Recuerdo, por ejemplo, en el 5º año fuimos a Escáviz. Sí, así. Y después vinimos con un grupo hasta Central, donde se hacían los bailes de Central. Sí. Muy así, normal era el poder compartir con los chicos, sobre todo con los compañeros de grupo, ¿no? O sea, grupos que hoy tenés en grupo de WhatsApp de Malabrigo y el de acá también. ¿Y se siguen juntando? Sí, sobre todo con los chicos de acá de Avellaneda, nos juntamos más seguido. Pero también yo fui párroco de Malabrigo tiempo después, entre 2007 y 2009, una experiencia muy linda también. Y en ese tiempo y últimamente, hará unos 2 o 3 meses, nos juntamos también. No todos, por supuesto, pero unos 10 del grupo de Malabrigo. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a entrar a hablar de la parte vocacional. ¿Qué pasó en Casa de Nazaret? Que después terminaste hoy siendo Monseñor Ángel José Massín, ¿sí? Pequeño cortecito, ya venimos.